Bienvenidos al avance del capítulo 48 de la telenovela Amor a cualquier precio. Ferit y Seyran saludan a Kazm. Este le pide a Seyran que los deje solos, ya que quiere hablar de asuntos de hombres. Seyran pregunta si puede quedarse, pero Kazm insiste en que no se preocupe, asegurándole que él defenderá sus intereses. Seyran accede y se retira. Más tarde, Orhan le pregunta a Kazm cuál es el problema del que quería hablarles. Kazm responde que su hijo entiende mejor ese tema, explicando que Ferit lo llamó molesto porque no está de acuerdo con que Seyran trabaje, y por eso quiere saber por qué no les gusta la idea. Orhan comenta que está en desacuerdo porque no quiere que Seyran se exponga demasiado. Kazm pregunta qué tiene de malo que la vean. Orhan aclara que no es eso, sino que la gente podría aprovecharse de la situación para meterlos en problemas. Kazm, con firmeza, le recuerda cómo la prensa habló sobre Ferit saliendo de fiesta solo, algo que sí considera vergonzoso. Ferit interviene, aclarando que están hablando de su hija, y que Seyran no está acostumbrada a las cámaras ni a tanta atención. Kazm le pide que no subestime a sus queridas hijas. Orhan explica que Ferit solo quiere proteger a Seyran de la prensa. Kazm le pregunta qué piensa que podría pasar y asegura que, de ser necesario, Ferit debería aparecer para defenderla. Ferit promete que lo hace, pero menciona que Seyran no le hace caso. Kazm, molesto, le dice que no está protegiendo a su hija de nada y le implora que la deje trabajar para que pueda ganar su propio dinero. Orhan pregunta para qué necesita trabajar, y Kazm responde que la necesidad no es la única razón para hacerlo. También comenta que su querido hijo lo menospreció por no trabajar, sin entender lo que significa ser la cabeza de una familia. Por eso, dice, Seyran decidió trabajar, para que no la menosprecien. Finalmente, Ferit admite que está celoso porque mostrarán a Seyran en todas partes. Kazm lo aconseja, le dice que sea más seguro de sí mismo y le recuerda que Seyran ya aseguró que la ropa que usará no mostrará ninguna parte indebida del cuerpo. También le pide a Orhan que sea justo en sus opiniones y que no le diga a Seyran que no puede trabajar solo porque ellos lo decidieron. Mientras tanto, Seyran recibe una llamada de Etfe, quien la saluda entusiasmado y le dice que está feliz de que haya aceptado su propuesta. Seyran le aclara que aún no ha aceptado nada. Etfe insiste en que lleguen a un acuerdo esa noche y le sugiere que lleve a su esposo, por si quiere opinar. Seyran agradece la invitación, pero menciona que primero debe hablarlo con su familia. Etfe le dice que Defne ya reservó un restaurante para cenar y negociar, aunque aclara que no está obligado a ir. Seyran cae en la trampa y acepta. Tras la llamada, Defne aconseja a Etfe que no presione a Seyran o se arrepentirá. Etfe, sin embargo, dice que no la está presionando, sino a su esposo, aclarando que esto es una consecuencia de haberlo desafiado. Por otro lado, Orhan le comenta a Kazm que Seyran también está considerando estudiar en la universidad, y que eso podría tranquilizar a Ferit. Kazm, en respuesta, pregunta qué pasará entonces con la paz de su hija y le recomienda aceptar que trabaje, a menos que quiera que termine como su esposa o como Gulgun. Ferit, sin dudarlo, cede, pero le aclara que si pasa algo, él será responsable de solucionarlo. Luego, abatido, le dice a Seyran que es libre de hacer lo que quiera, pues ya no le importa lo que haga. Seyran, sorprendida, pregunta qué pasó. Ferit explica que no pudo lograr que su padre coincidiera con él. Seyran, feliz, le pregunta si eso significa que no hay problema con que acepte el trabajo. Ferit le desea éxito en su carrera, pero Seyran nota tristeza en su rostro y le pregunta si su padre le dijo algo. Ferit confiesa que Kazm mencionó que no quería que ella terminara como sus esposas. En ese momento, Ferit recibe una llamada de Abidin pidiéndole que baje un momento. Seyran, preocupada, le pregunta qué sucede, pero Ferit, molesto, le pide que se ocupe de sus propios asuntos. Al salir, Ferit se encuentra con Abidin, quien le informa que el tío de Sarter los emboscó a él, a Kazm y a Suna. Ferit, inquieto, pregunta por qué no se lo dijo antes. Abidin explica que lo haría, pero Ferit estaba ocupado hablando con Kazm. Ferit, furioso, menciona que Pelin no escuchó lo que le dijo. Mientras tanto, Ifakat, visiblemente nervioso, se encuentra con Orhan. Ifakat, visiblemente alterada, le afirma a Orhan que no hay duda de que Ferit los vio. Mientras tanto, Suna habla con Seyran y le pregunta por qué está triste. Seyran responde que, aunque Ferit aceptó que trabajara, sabe que él sigue molesto por lo que está sucediendo y ella no ha podido consolarlo. Suna le pregunta si acaso puede retractarse, pero Seyran comenta que quizás sería lo mejor. Suna la llama tonta y le asegura que eso no cambiará nada. Seyran explica que Ferit también la ayuda y está intentando olvidar a Pelin. Suna, sabiendo lo que pasó, comenta que ojalá Ferit no pensara más en Pelin. Seyran, intrigada,
Pregunta qué quiere decir con eso. Suna le revela que Ferit estuvo con Pelin anoche y también fue a verla hoy. Seyran, furiosa, le pide a Suna que la deje sola. Mientras tanto, Ferit llega a casa de Pelin, sin saber que los hombres de Sarther lo están vigilando. Una vez dentro, Ferit le preguntó a Pelin si hizo lo que él le ordenó. Pelin, suplicante, le pide que no insista, ya que no quiere hablar de ese tema. Ferit toma sus manos y le dice que Sarther no es la persona adecuada para ella. Pelin, confundida, le pregunta por qué hace esto. Ferit le responde que lo hace porque se preocupa por ella y le informa que Sarther acorraló a Abidin con sus hombres. Pelin se niega a creerlo y defiende a Sarther. Ferit, exasperado, le grita que deja de defender a un hombre al que apenas conoce. Pelin le replica que cree que Abidin fue quien hizo algo indebido. Ferit le aclara que está ahí para protegerla, pero Pelin le ruega que deje de gritarle. Ferit, decepcionada, le promete que dejará de seguirla y que nunca la ayudará cuando más lo necesite. En casa, Seyran, furiosa, le pregunta a Ferit dónde estaba. Ferit, desconcertado, pregunta por qué está tan molesta. Seyran lo confronta directamente, preguntándole si fue a casa de Pelin. Ferit no lo niega, pero explica que fue para protegerla del hombre con el que está saliendo. Seyran, incrédula, lamenta haber estado preocupada por él. Ferit le responde que está equivocada y que cuando consiga ese trabajo, dará mucha lástima. Seyran, indignada, le pregunta por qué le importa tanto Pelin. Ferit admite que Pelin siempre será importante para él. Seyran, furiosa, le pregunta si planea tener 2 mujeres. Ferit responde que no, pero añade que Pelin podría ser la madre de sus hijos. Esto enfurece a Seyran, quien le ordena que se largue de la casa, advirtiéndole que ya no decidirá sobre su vida. Ferit, viendo que no puede razonar con ella, decide irse. Seyran, consumida por la ira, comienza a destruir todo en la habitación. Poco después, Suna entra y la abraza para calmarla. Más tarde, Seyran le dice a Suna que se prepara, ya que irán a cenar con Edfe y Defne. Suna pregunta por qué tiene que ir, y Seyran le responde que, como su hermana, la acompañará. Además, menciona que será una gran noticia para Ferit. Suna, aunque renuente, acepta, pero pregunta cómo saldrán. Seyran le responde que lo harán por la puerta principal, sin importar si Fakat se entera. Minutos después, Abidin le aconseja a Ferit que deje en paz a Sarther, ya que podrían meterse en problemas. Ferit, molesto, le grita si acaso tiene miedo, aclarando que no permitirá que Pelin caiga en las manos de ese hombre. En el restaurante, Edfe ve llegar a Seyran y Suna, y le pregunta a Defne quién es su acompañante. Defne le explica que es su hermana. Cuando llegan a la mesa, Seyran saluda a todos y Defne presenta a Suna. Al mismo tiempo, Abidin recibe una llamada de un mesero, quien le informa que Seyran y Suna están en el restaurante con Edfe. Al enterarse, Ferit sube al auto y se dirige rápidamente al lugar. Cuando llega, Ferit se acerca a Edfe y le pregunta si acaso no escuchó cuando le dijo que no quería verlo cerca de su esposa. Edfe, tranquilo, le invita a sentarse para arreglar las cosas, pero Ferit se ríe y le grita que no tiene nada que discutir con él. Luego le ordena a Seyran que se levanten y se vayan. Seyran, avergonzada, se disculpa con Edfe y se marcha con Ferit. En el auto, Ferit le pregunta a Seyran por qué ha cambiado tanto en una semana. Seyran responde que, al igual que él, es libre de hacer lo que quiera. Ferit le recuerda que sigue siendo su esposa y ordena a Abidin que suba a las chicas al auto antes de que alguien les haga daño. Sin embargo, Abidin, al subir a Suna, la maltrata sin querer. Seyran, al ver esto, se enfrenta a Ferit, exigiéndole que respete a su hermana o destruirá a toda su familia. Luego, Seyran lo humilla diciéndole que no es tan hombre como Edfe ni una sombra de su padre. Ferit, tragando en seco, decide regresar al restaurante. Una vez allí, se sienta con Edfe y Defne. Edfe, extrañado, le pregunta si desea algo de beber. Ferit responde que no, pero comenta que Edfe necesitará una bebida fuerte al final de la conversación. Ferit le aclara que lo primero es que Seyran no debe hacer ese proyecto sola. Además, admite que es una mala persona, pero no tiene problemas con eso. Edfe le responde que no debería hablar así de sí mismo, ya que es digno de su apellido. Ferit le contesta que su nombre y apellido no importan, porque él solo vive a su manera. Finalmente, advierte que no volverá a ver a su esposa sin su permiso, o habrá consecuencias. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.